cuál es, digamos así, la importancia, ¿no? de este tema. Bueno, si bien es cierto, los profesionales en general, de alguna manera también necesitan, ¿no? Leer ciertos resultados, ¿no? Pero no leerlo quizás de un texto, porque, por ejemplo, imagínense a un doctor, ¿no? Un doctor va quizás a hacer un análisis de un paciente. Imagínate, por ejemplo, el, acerca del cardio, por ejemplo, de un paciente, ¿no? Bueno, el corazón no le va a hablar, ¿no? Al doctor, ¿no? Pero sí va a enviar eh, impulsos, digamos, también, y estos impulsos van a ser traducidas por un ordenador, ¿no? Y justamente ahí ya el doctor está, pues, ¿no? Capacitado para leer, pues, quizás el periodo, ¿no? De cada impulso que se va dando, ¿no? La altura también, ¿no? O el diámetro, quizás pueda tener respecto, ¿no? a cierto objeto, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, del sistema cardio, entonces ahí veremos quizás cuántas pulsaciones debe dar quizás en un minuto y de acuerdo a eso ya verá también, pues, ¿no? su periodo ya el doctor, ¿no? Entonces, para eso, muchachos, se requiere, pues, ¿no? La parte gráfica, porque la parte gráfica, de alguna manera, nos arroja un montón de información. Entonces, eso también tenemos que aprender a leer. Y es por eso, muchachos, la importancia del tema de funciones, ¿no? Pero principalmente la gráfica, ¿ya? Bueno, eso por citar un ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo en la medicina. Pero también este tema de gráfica y funciones lo vamos a ver también en otros campos. Por ejemplo, en los negocios, ¿no? O en la parte económica, digamos, ¿no? Ahí también, por ejemplo, vamos a nosotros tener gráficas y estas gráficas, así como vemos acá, por ejemplo, a este lado, ¿no? Acá tenemos dos gráficas, dos rectas. Esas rectas representan algo, pues, muchachos, ¿no? Representan a la ecuación de la oferta y el otro, por ejemplo, representa la ecuación de la demanda, ¿no? Entonces, eso también nosotros tenemos que saber leer porque a partir de cierto punto podemos decir, ¿no? ¿Quién es mayor que quién? O también quién será, a partir de ese punto en adelante, mayor de quién, ¿no? Entonces, nos conviene estar antes del punto o después del punto para tener quizás una mayor ganancia, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa lectura, muchachos, se hace constantemente, ¿no? Se hace frecuentemente también ya en la labor, pues, ¿no? De un profesional de la parte económica, digamos, ¿no? Bueno, y así, muchachos, también se va a tener, pues, ¿no? En la ingeniería, ¿no? Va a haber también gráficas y se va a tener que leer también justamente o interpretar esas gráficas. Entonces, de esa manera vamos a hacer bien también nuestro trabajo, ¿no? Como profesionales. Entonces, por eso, jovencitos, la importancia, vuelvo a repetir, de este tema de gráfica de funciones. ¿Ya? Entonces, jovencitos, vamos a empezar primero viendo la definición de la gráfica de una función. ¿Sí? Bien, entonces, a continuación, veremos ello, ¿no? La gráfica de una función. ¿Qué es la gráfica? ¿A qué le decimos gráfica, no? Bueno, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos hablando de una marca, no sé, por ejemplo, de una prenda, hay prendas, para ser exacto, por ejemplo, una zapatilla, ¿no? Esas zapatillas que a veces cuando uno va, ¿no? a una tienda, los reconocemos rápidamente por su logo, ¿no? Esa gráfica que representa, digamos, a dicha marca, ¿no? Por ejemplo, si veo, no sé, por ejemplo, un puma que está sobre la prenda, entonces rápidamente puedo decir, no, ah, ya, esta prenda es de la marca Puma, por ejemplo, ¿no? Rápidamente puedo reconocer eso, por la gráfica que viene impresa eh, sobre dicha prenda, ¿no? Y así, ¿no? Seguramente, si uno va a buscar quizás otra marca, no sé, imagínense, por ejemplo, ese check que hay muchas veces lo vemos de esa manera, como un check. No sé
Si ustedes también, sí, seguramente, ¿no? Algo así más o menos es la gráfica. No sé si saben a qué me refiero. Bueno, no está muy bien mi gráfica, pero por ahí más o menos va, ¿no? ¿A qué me refiero, muchachos? Ahí está, muy bien, Marjorie, correcto, ¿no? Si esta representación yo veo sobre dicha prenda, pues, ya esta prenda es Nike. Rápidamente lo reconozco, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, la gráfica, muchachos, de alguna u otra manera representa algo, pues. Y eso es lo que justamente también en el tema de funciones se tiene, ¿no? Eso es lo que se tiene. Nosotros vamos a tener funciones y esas funciones van a tener su representación. En este caso va a ser pues sobre un plano cartesiano, ¿no? No sobre una prenda, claro. Va a ser sobre un plano cartesiano. Claro, efectivamente, pero ahí sería pues la representación de todos los pares ordenados que le pertenece a la función. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero cuando digo, ¿no? La definición de la gráfica de funciones, ¿no? La gráfica de una función f es la representación de todos los pares ordenados x, y, pero ya en el plano cartesiano o sobre el plano cartesiano. ¿Sí? Bien, muchachos. Ahora, uno puede decir, profe, ¿y ese logo que hizo usted, por ejemplo, ¿no? Tipo un check que les decía, ¿no? Ese logo será una función, ¿no? Será una función esa gráfica porque también si yo planteo, ¿no? Mi plano cartesiano puede ser justamente todo este diapositivo, ¿no? Puede estar así. Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Y ese logo de Nike estará representando una función? ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saber si esto de acá representa a la gráfica de una función? Bueno, para eso, muchachos, se suele usar una propiedad, ¿no? Se suele usar una propiedad. Exacto. Vamos a traer por este lado. Traemos un poco por acá la gráfica, ¿no? Bueno, para saber si esto es o no la gráfica de una función, tenemos que aplicarle esta propiedad. ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad dice, ¿no? Una gráfica corresponde a una función si al trazarle rectas verticales, estas la intersecan a lo más en un punto. Allá. Entonces lo que puedo hacer aquí es trazarle rectas verticales y si de corta en un punto, a lo más en un punto, sería una función. Trazo por acá. Trazo por acá una recta vertical. Bueno, y noto pues, ¿no? Que no corta en un solo punto, ¿no? Corta en dos puntos. Entonces, ¿eso qué significa? Que la gráfica de la marca Nike no es una función, ¿no? No es una función, porque hay dos cortes ahí. Exacto, no vendría a ser, ¿ya? Ya, a ver, un gatito, por acá tengo un mensaje de Jimena. Mm, ya, a ver, Jimena, a ver, no entiendo muy bien esta parte. A ver. O sea, funciones, ¿ustedes ya lo vieron? Gráfica, ¿ya lo vieron? A ver, quizás por ahí alguien podría usar su micro, quizás. Ya hicieron ya sí, pero ahora estamos haciendo gráfica nada más. Ya funciones ya lo vimos, ¿sí? Ya, funciones uno vieron, Álvaro me dice. Semana 13, ¿no? Claro, exacto. Ahora ya estamos en la semana 14 y este tema de gráfica y funciones es de la semana 14. Está bien, ¿no? Sí, a ver por ahí. Ah, les toca semana 15. Funciones 3. Ya, ya. A ver, voy a hacer la consulta entonces. Bueno, muchísimas gracias, más bien. Bueno, ¿qué habrá pasado? Pero ya hicieron la semana 14. Ya, ya muchachos. Entonces con ustedes llegamos a ver, por acá me dicen,
Ya, ha pasado aquí algo entonces. Hay alumnos que van a ver recién la semana 14. Álvaro, por ejemplo, me dice, eh, ha llevado, todavía no ha llevado la semana 14. Ya, ya, muy bien. Sandra me dice que sí, ya le tocaría la semana 15. A Sandra le tocaría la semana 15. A Bricia también. Pero acá también hay otros que me dicen que todavía no han visto la semana 14. Ya, ya. A ver, muchachos, ¿qué haríamos? Sí, ya, muy bien. Bien, muchachos, a ver, un ratito entonces voy a hacer la consulta. Si este tema ya lo hemos visto también. A ver, muchachos, ¿a quiénes le falta la semana 14 para agilizar más bien la clase? La gráfica de una función es una representación, como bien ya hemos dicho. También hemos visto función constante, entonces, y lo que es la función lineal, ¿no? Entonces nos faltaría solamente la de valor absoluto. Bueno, la gráfica más simple es justamente también de su regla de correspondencia simple, ¿no? Del X con barras. Su gráfica es como una V en el plano cartesiano. Si te has olvidado, puedes tabular valores para X y de esa manera consigues imagen en este caso, valores de Y, ¿no? Las imágenes. Y eso sobre un plano cartesiano siempre, ¿no? Por ejemplo, ahí le puedes dar -2. Como está entre barras, su imagen va a ser 2. Entonces ese par de nada estará por acá más o menos. Ahí debe estar. Le puedes dar -1. Como está entre barras, te va a salir 1. Ese punto estaría por aquí, ¿no? Ahí estaría. También le puedes dar 0, ¿no? Bueno, como está entre barras, también va a ser 0. Entonces el par de nada sería 0,0. Estaría en el origen de coordenadas. También le puedes dar 1 a X, pero como está entre barras, sigue siendo 1, ¿no? Bueno, ese par de nada estaría por acá. Y así, le puedes dar 2. Su imagen también va a ser 2. Estaría acá, ¿no? Y así podríamos seguir tabulando otros y otros valores y te vas a dar cuenta que conforme voy evaluando -3, -4, -5, en fin, sus imágenes van a ir saliendo por acá arriba, ¿no? 4, 5, 6, así. Igual para 3, 4, 5, igual, por arriba. Entonces, por acá van a ir apareciendo puntos. Por este lado también. Van apareciendo otros puntos, ¿no? Y esos puntos ya más o menos nos da la idea de que la gráfica va a ser en forma de V. Porque recuerda que es una función real de breve real. Y siempre sus gráficas son continuas, porque tú evalúas todos los reales. Exacto, entonces ahí ya sería una gráfica en forma de V, ¿no? Bueno, en esa gráfica podemos observar que sus dominios van a ser todos reales y su rango va a ser del 0 hasta el más infinito. Este es su dominio y su rango respectivamente, ¿no? Pero también acá podemos hablar de un punto llamado vértice, que está ubicado en el origen de coordenadas. Y que a partir de esta gráfica, la gráfica se fue, pues, ¿no? Hacia arriba, ¿no? A partir de ese vértice, la gráfica se fue hacia arriba, de manera simétrica. Lo que está a este lado es exactamente un espejo lo que aparece a este lado, ¿no? Es como un reflejo con el eje Y, ¿ya? Ahora, ahí, muchachos, algo importante. Cuando busquemos la gráfica de menos barrita de X, la gráfica también empieza acá en el vértice, en el origen de coordenadas, pero ya no es hacia arriba, sino va a ser hacia abajo. Se va a tener de esta forma. Aquí está el vértice de su gráfica, ¿no? Su vértice de esa gráfica lo tenemos acá, ¿ya? Entonces, ahí, jovencitos, se va a tener en el caso de estas funciones, ¿no? Bueno, estos son los casos más simples. Hay una gráfica de la función general, pero ya su vértice ya no está pues necesariamente en el origen de coordenadas, sino su vértice se traslada, ¿no? A otro punto. Puede estar en el primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto cuadrante. Eso ya va a depender de los elementos que acá tenemos. Bueno, para calcular ese vértice, lo que se hace es el argumento igualarlo a 0. Si tú le igualas
x menos h a 0, x va a ser igual a h. Entonces, la primera componente del vértice sería h. Y si quiero hallar la segunda componente, lo reemplazo en xh, se va a anular todo esto, te va a quedar la constante k. Entonces, este sería el valor de la segunda componente, ¿no? Entonces, de manera directa también uno dice, ¿no? Si veo aquí h, después de este signo menos h, primera componente y segunda componente viene a ser k. Entonces, a eso se llama vértice, ¿ya? La gráfica va a ser a partir de este punto. Puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Eso ya depende del coeficiente principal. Hay dos casos ahí. Cuando A es positivo, se va hacia arriba. Así como esto, hacia arriba. Acá está su vértice. Aquí está el h, acá, en este punto. ¿De acuerdo? Ahora, si A fuera negativo, la gráfica se va como esto, hacia abajo. Y su vértice está en este punto. ¿Sí? Bueno, eso ya un poco más general, ¿no? De lo que acá tenemos. ¿Sí? Bueno, ahí también, muchachos, algunas observaciones, ¿no? Respecto al ángulo que acá tenemos. Respecto a eso, acá también. Cuando A es exactamente igual a 1, este coeficiente que tenemos acá, cuando ese es exactamente igual a 1, entonces el ángulo que acá tenemos va a ser 90 grados. O sea, la abertura va a medir 90 grados. Porque el de acá y el de acá miden 45 grados. La suma de esos tres ángulos serían 180. Entonces, por eso el de acá sería 90 grados. Y si A es menos 1, este coeficiente de acá, ¿no? Este de acá. Si fuera menos 1, ahí ya la gráfica se va hacia abajo, pero también el ángulo sería igual a 90 también. Acá también sería 90 grados. ¿Ya? Ojo, es menos 1. Acá le puse 1, ¿no? Es menos 1. ¿Ya? Debe ser menos 1. Bien, muchachos, entonces eso es lo que se tiene quizás en esta parte, ¿no? Sin el signo nada más de Aldair. El H se toma sin el signo, solamente esto. Solamente H. Y también la otra, la otra componente también K nada más, ¿no? Exacto, ¿ya? Entonces ahí tienes H, K. Ese es el vértice, ¿sí? A ver, vamos a ver por acá un ejemplo. Vamos a ver a continuación un ejemplo. Ejemplo. A ver, grafica esta función, ¿no? Bueno, para empezar, esto es A. Este es A. A vale menos 2. Este de acá, el 1 solito, vendría a ser H. ¿De acuerdo? Él vendría a ser H. Ahora vamos a poner. Y este de acá vendría a ser K. ¿No? La letra K. La constante. Y este es el coeficiente principal. Como acá A vale menos 2, o sea, es negativo, la gráfica va a ser hacia abajo. Pero tienes que ubicar el vértice, ¿no? El vértice es el 1,3. ¿Ya? Eso nos ayuda a encontrar su gráfica. ¿Ya? Ahí está el vértice, el 1,3. Entonces, nos ubicamos con nuestro plano cartesiano y ubicamos este punto. 1, por acá debe estar el 1 aproximadamente. 3, acá. Entonces, en este punto está el vértice, ¿no? 1, 3. En la intersección, ahí está el 1,3. Ahí está nuestro vértice. ¿De acuerdo? Ahora, de ahí tendrá que irse hacia abajo la gráfica. Hacia abajo. De esa manera. Ahora, profe, ¿dónde corta, no? ¿Quién sería este punto? Acá también, ¿quién sería este punto y este punto? Los cortes al eje Y y al eje X. Bueno, para encontrar el corte al eje Y, lo que se hace es darle valor a X0. A X le da 0. Para que consigas corte al eje Y. A X le da 0. Si X es 0, tendrías entre barras menos 1. Pero como está entre barras, eso vale 1, ¿no? Por menos 2 te saldría menos 2. Y si le sumas 3, te saldría 1. Entonces, este punto de acá va a ser igual a 1. ¿Ya? Ojo, ¿ah? Ese punto de ahí sería 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando queremos conocer ese corte, haces que tu X, como acá ya hemos dicho, sea 0. Tu X se hace 0. Entonces, en F se evalúa 0, acá también 0, te queda de esta forma. Bueno, ya operas todo eso
y el resultado es 1. Entonces, este puntito de acá viene a ser ese 1. ¿Sí? El punto que está acá, ¿no? Este punto. ¿Ya? Bien, ahora, si quiero conocer los cortes al eje X, lo que se va a hacer es igualar toda la regla de correspondencia con 0. Es decir, el y toma el valor de 0. Entonces, si quiero conocer cortes al eje X, entonces nuestro y o nuestra función se iguala a 0. Este y siendo. El f de x que acá puse es y. Pero ese y toma el valor de 0. Entonces, desde acá ya se saca el valor de x. Lo que puedes hacer es llevar esto todo al otro lado. Tendrías más o menos así. Al llevar todo al otro lado tendrías las barritas. Bueno, 2 por las barritas de x, menos 1. Así. Pero ya sería igual a 3. ¿No? Aunque este 2 que está acá puede pasar a dividir al otro lado. Entonces tendrías 3 medios acá. Y si ese es 3 medios, entonces x menos 1, que está entre barras, puede ser 3 medios, o también puede ser menos 3 medios, ¿no? Claro, puede ser también menos 3 medios. Y de ahí ya saldrán los valores de x, ¿no? Un valor de x sería este menos 1 llevándolo al otro lado a sumar, tendrías 5 medios. Y en el otro caso, si también el x despejas, este 1 que está acá pasaría al otro lado a sumar, porque está acá con menos. Entonces, al llevarlo al otro lado, te va a caer menos 1 medio. Entonces, ya tienes los dos valores de x, ¿no? Uno de ellos es 5 medios y el otro es menos 1 medio. Bueno, este que está acá tendría que ser menos 1 medio. Y este otro tendría que ser 5 medios, ¿no? Esos serían los valores. ¿Ya? Bien, muchachos. Entonces, a partir de esa pequeña ecuación, vamos a formar, bueno, los valores de x y ahí van a ser bien el menos 1 medio o bien el 5 medios. Esos son los valores que tendríamos para x. ¿Ya? Bueno, eso es lo que nos faltó quizás en la clase pasada, porque no había la parte teórica de valor absoluto, ¿no? Bien, muchachos. Bueno, ahora también me dicen que las preguntas 6, 7 y 8, que también estaba en la práctica, no había coincidido con lo que habíamos indicado, ¿no? Bien. La pregunta 6 se llegó a resolver, muchachos. Pregunta 6, me dicen por ahí. ¿Se llegó a resolver la pregunta 6? Confirme. No, ya. La 7 tampoco. Y la 8 tampoco, ¿no? Ahí vamos a ver la pregunta mejor, ¿ya? Un momentito. Ahí vamos a ver un momentito. Vamos a dejar de compartir. Ah, ya. Muy bien. Ah, ahora sí ya está. Muy bien. Gracias, Yasmín. Muchísimas gracias. Faltó las 6, 7 y 8, me dicen. Perfecto. Entonces, por aquí vamos a buscar dichas preguntas. ¿Ya? A ver, un momentito. A ver. Descartamos. Ya está. Ahora sí. Ya. Bien. Entonces, esta parte ya está. El problema sería las preguntas, ¿no? Vamos a tener que... A ver, un ratito, un momentito. Ya, de la dirigida, ¿no? Semana 14, la pregunta 6, 7 y 8, ¿no? Son los que nos han faltado, ¿no? Muy bien. Ya, bien, ahí comparto, jovencitos, me confirman, si ustedes pueden ver. Sí, ¿no? Ya está. Esta era la pregunta. Esta era la pregunta 6 que ustedes también tuvieron, pero por cuestiones de tiempo, tampoco no llegamos a resolver la clase pasada. Entonces, vamos a ver en esta parte su resolución, ¿no? Bueno, ahí en esa pregunta te decía pues que una persona caminaba, pero por una línea que era la gráfica de esta función, ¿no? Dice una persona camina siguiendo la trayectoria de la gráfica de esta función. Pero ojo, no camina a lo largo del eje X, ¿no? Sino camina a partir de X igual a 0 hasta X igual a 7. O sea, en un intervalo nada más del dominio, ¿no? De 0 a 7.
nada más. Entonces, en ese intervalo, tú tienes que hacer la gráfica de la función, ¿no? En esa parte. Exacto, claro. Por ejemplo, tú podrías tener, digamos, tu plano cartesiano, ¿no? Podrías tener tu plano cartesiano. Imagínate que este es tu plano cartesiano. Sabemos que este de acá es una función valor absoluto. Su gráfica son en forma de V. Su gráfica más o menos podría ser algo así, ¿no? Algo así. Algo así podría ser. Ya, pero ojo, no va a ser para todos los reales. Porque acá te dice solamente desde el 3 hasta el 7 nada más. Perdón, desde el 0 hasta el 7, ¿no? Ahora, profe, ¿dónde está el vértice? El vértice, si te das cuenta ahí, está en el punto 3. Porque recuérdate que esta función, en su forma general, es así, ¿no? En su forma general. Ahí dice 1 barrita de x menos 3. Le voy a poner ese 1 por si acaso para tenerlo en cuenta. 1 por barrita de x menos 3, pero más 0. Tú le puedes poner así. Y no lo estás alterando. No se le está alterando. Entonces ahí, este 3 sería h. Y este 0 sería k. Entonces ahí tenemos h. Y el otro viene a ser k. ¿No? Ahora, profe, ¿y el 1 qué viene a ser? Ese 1 viene a ser a. Este 1 viene a ser a. El coeficiente principal. ¿No? Como es positivo, se está yendo hacia arriba. Exacto. Pero ahora, como nos dijo la gráfica, solamente desde x0. O sea, a esta altura nada más tiene que ver gráfica. ¿Hasta dónde? Hasta el 7 nos dice. Bueno, acá está el 3, un poco más acá está el 4, 5, 6, 7, hasta por acá nada más. El resto ya no se debe graficar. El resto se debería ocultar. Esta parte se debe ocultar. Hasta ahí nada más, ¿no? Desde el 0 hasta el 7, dice. Bueno, el 7 estará pues por donde, un poquito más acá, vamos a tener que ocultar, ¿no? Por acá más o menos. Por ahí estará el 7. El 7 estará a esa altura más o menos. Por acá más o menos está el 7. Por ahí más o menos, ¿no? Entonces, si acá está el 7, ya creo que con eso puedo saber cuál es la trayectoria que ha caminado la persona. Recuerda que la persona está ubicado acá. Acá está la persona. Ahí está la persona, ¿no? Esa persona camina por esta parte, camina, llega acá a este punto y vuelve a subir, ¿no? Y la persona se ubica acá. Ahí se ubica la persona. Ahí termina. ¿De acuerdo? Ahí termina la persona, ¿no? Ahora, ¿cuántos metros habrá caminado? Según el problema dice, si a cada unidad del plano cartesiano representa un metro, cada unidad, por ejemplo, acá tengo 3 unidades, pues acá debe haber 3 metros, ¿no? Acá también va a llegar hasta el 7, dice acá hay 4 metros. Ahora, como A vale 1, entonces este ángulo de acá debe ser 90, ¿sí o no? Y si ese es 90, pero recuerda que esta es una gráfica simétrica, entonces el de acá debe ser 45 grados. Acá debe haber 45 grados, ¿no? Entonces, lo mismo va a ocurrir al otro lado también. Acá 45, acá también este también va a ser 45 grados. Entonces, eso nos va a ayudar a conseguir cuánto vale esa distancia de la línea roja. Porque si acá tengo 3 unidades, el de acá también sería 3 unidades de distancia, ¿no? El de acá. Este vale 3, el de acá arriba también vale 3. Por lo tanto, como acá tengo 45 grados, ¿no? En esta parte, vamos a tapar un poquito esto. Este 45 va acá también, ¿no? Entonces, por ser un triángulo notable, esta parte de la hipotenusa sería 3 raíz de 3. Y lo mismo va a ocurrir al otro lado, ¿no? Acá ya sería 4. Eso es por la distancia, ¿no? De 3 a 7, ¿no? Entonces, de acá también sería 4. Y la hipotenusa sería 4 raíz de 2. Entonces, la distancia total sería 3 raíz de 2 más 4 raíz de 2. Entonces, la distancia final ya sería 7 raíz de 2, ¿no? Eso entonces más o menos es lo que acá tenemos, muchachos, ¿no? Tenemos nuestro plano cartesiano
la gráfica va a ser de esta forma, pero lo demás va a ser 3, 3, 4, 4, pero esto ya tendría por valor 3 raíz de 2 y el de acá 4 de 2. Por lo tanto, la distancia sería la suma nada más. Y el resultado final ya sería pues 7 raíz de 2 metros, ¿no? Recuerda que la persona parte aquí, llega acá y se ubica en esta parte, ¿no? Ahí termina la persona, ¿ya? Ahí termina nuestro atleta o una persona que estaba caminando, ¿no? Claro. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces ahí tenemos, ojo, porque en la teoría Aldair mencionamos, cuando el coeficiente principal acá es 1, entonces acaba 90 grados. Acaba 90. Entonces el de acá sería 45, el de acá también 45, porque son simétricos. Si no sabemos que el de acá es 45, acá tampoco, pero son ángulos iguales, porque es simétrico, le pones alfa y alfa. Como acá siempre va a ser 90, 90 más 2 veces alfa sería 180. Por lo tanto, 2 alfa sería 90, y finalmente alfa de acá saldría 45. El de acá también 45, por eso es 3, 3, y el de acá es 3 raíz de 2. El de acá es 4, 4, porque esta distancia vale 4 unidades, y el de acá ya sería 4 raíz de 2. ¿No? Entonces, la pista que ha caminado, la distancia que ha caminado, viene a ser 7 raíz de 2, ¿no? Esa es la respuesta. ¿Ya? Bueno, eso en el caso de la pregunta 6. Bien. Bien, muchachos. Bueno, esta es la respuesta. En la pregunta 7, te pedía graficar la función f y la función g. Esta es una función constante. Esta es la función valor absoluto. Esta función valor absoluto lo puedes llevar a la forma general. F de variable x igual a, ordénale primero, menos barrita de x más 5, ¿no? Puedes poner primero de esta manera. Pero luego le puedes poner en la parte interior de la barrita x menos 0, no lo estás alterando, y finalmente más 5. ¿Eso para qué sirve? Para conocer tu vértice, ¿no? Tu vértice ahí sería el 0,5. Ya, ¿y quién es A? A viene a ser menos 1. En este caso es menor que 0, ¿no? Con eso ya puedes graficar la función f. No te es más fácil, es una función constante, ¿no? Pasa por 3 de manera horizontal. Entonces, con estos datos, muchachos, ya conoces tu vértice, eso lo llevas al plano, ubica el vértice 0,5, eso está por acá, ¿no? Como es una gráfica simétrica que se va a ir hacia abajo, porque ya es negativo, pero como está partiendo en 5 o en 0,5 y su ángulo va a ser 90, como esta línea del eje Y es como una bisectriz, vas a tener 45, 45. Cuando pase por acá, va a pasar por 5, y cuando pase por acá, va a pasar por menos 5. Entonces tu gráfica tendría más o menos esta forma. Así. Eso de F. Y en el caso de G, pasa por este 3. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de la pregunta 7, ¿no? Esa era la respuesta. ¿Ya? Bien, muchachos. Y último, la pregunta 8. La pregunta 8. En la pregunta 8 te pedían que tú determines la regla de correspondencia. Bueno, a partir de este punto tú podías calcular tu vértice, ¿no? Ahí el vértice en este problema ya sabemos que va a ser la intersección entre 3 y 4, o sea, el par ordenado 3,4 sería tu vértice. A partir de eso tú puedes generar tu función, pero hay un problema, no conoces todavía el coeficiente principal, ahí le puedes poner a barrita de x menos 3, cierras barrita, más 4. Así sería tu regla de correspondencia, pero ahora no sabes quién es A, pero como se fue hacia abajo, A debe ser negativo, ¿no? Eso debemos conocerlo. El A necesariamente va a ser negativo, porque se está yendo hacia abajo. Ahora, ¿quién es exactamente, no? Como nosotros sabemos que todo par ordenado verifica la función, la ecuación que acá tenemos, entonces voy a tomar este par ordenado. Puedo tomar ese par ordenado. O también puedo tomar el par ordenado 0,0. Cualquiera de ellos. Entonces acá puedo decir, ¿no? Como el par ordenado 0,0 pertenece a f, o sea, a la gráfica de f, mejor lo pongo así, entonces se cumple que al reemplazar en f0 y en x0,
la igualdad siempre se va a presentar. Y también lo mismo puede ser si yo reemplazo este par ordenado. Este par ordenado vendría a ser 6,0, porque tiene la misma distancia que esta otra media base. Igualito acá también. Entonces, si acá tengo otros 3 unidades, el de acá también va a ser 3 unidades. Entonces, este punto tendría que ser 6. Si deseas, lo reemplazas el 0,0 o bien el 6,0. Cualquiera de ellos. Bueno, yo voy a reemplazar el 0,0. En ese reemplazo 0 primero, va a quedarme al otro lado A multiplicada por la barrita de X está tomando también 0 menos 3. Y finalmente más 4, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la barrita de 0 menos 3 es menos 3, ¿no? Pero todo esto de acá vale 3. Barrita de menos 3 es 3. Entonces ahí le puedo poner por 3 nada más. O simplemente puedo decir 3 veces A. Pero más 4, ¿no? Y de ahí ya despejo el valor de A. El valor de A saldría menos 4 tercios. Ese es el valor de A. Entonces ya, teniendo el valor de A, ya reemplazo en mi función. Luego reemplazo, ¿no? Encomienda M. Ahí está. Reemplazo en la función, ¿no? Ya está. ¿Cómo quedaría la función? Finalmente la función sería f de x igual a, en vez de A, le pongo menos 4 tercios. Barrita de x menos 3 y finalmente más 4. Entonces, este sería nuestra regla de correspondencia. Este acá. Esta es nuestra respuesta. ¿Ya? Entonces ahí también, muchachos, ya tendrían clave para esa pregunta 8, ¿no? De esa manera se conseguía. ¿Ya? Bueno, eso era en la clase anterior, muchachos. Ya, eso es de la clase anterior. Bueno, hasta ahí sería pues nuestra clase de la semana 14, ¿no? Que faltaban las 3 últimas preguntas. Pero ahora, jovencitos, quizás vamos a tener que continuar. Tenemos todavía tiempo. Vamos a continuar con la semana 15. ¿Ya? Si estamos programados para la semana 15, hay que continuar nada más, ¿ya? Pero me gustaría que esta parte le tomen una foto y pasamos a la semana 15. La semana 15 ya tendríamos que ver tema de funciones cuadráticas, principalmente eso, ¿sí? Muchachos, a ver, tomen de una foto para pasar también ya a la semana que nos corresponde. ¿Me confirman, muchachos? ¿Me confirman? Listo, muy bien.